buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana. Estamos a día 11 de noviembre del 2022 y son las 7:20 aquí de las mañana. Damos gracias a Dios por ello. Hoy es un día nubloso, ¿verdad? Nublado, con neblina. Y damos gracias a Dios por ello, hermanos. Y estamos aquí nuevamente con la carta a Santiago, hermano. Digo, la carta de Santiago a los cristianos que estaban en la dispersión, que estaban siendo perseguidos, y él empezaba a decir: tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, y si no sabes cómo, pide sabiduría al Señor. Y empezaba a decir, hermano, siempre acerca de que la humildad te va a ayudar a afrontar de mejor manera las pruebas y las tentaciones, porque después toca la tentación. Hablando de las pruebas, una cosa son las pruebas, pero otra cosa es la reacción que tenemos. Y de la manera en que nosotros reaccionemos tiene que ver mucho, hermanos, porque si bien es cierto, algo muy interesante es que he aprendido, hermanos, que una cosa también es las tentaciones y otra cosa, ¿verdad? O lo que la misma concupiscencia hace en nuestras vidas de diario andar. Pero también he comprendido, hermanos, que cuando alguien te hace daño y la manera en que tú reacciones, esa es tu propia concupiscencia que te lleva y te arrastra. Esa es una verdad y no puedes tú estar guardando rencores, odios, pecados, chismes, etcétera. O sea, no puede haber eso en ti. ¿Por qué? Porque ahora el apóstol Santiago en el versículo 18, como lo dije la vez pasada, ¿verdad? Quiero que partamos de allí. Es algo muy interesante. Eh, Permítanme. Ahí está. Es algo muy interesante, pero el versículo 18 empieza a decir que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Está diciendo que lo que es Dios, o sí, la esencia del Señor, del Padre de las luces en Él, dice en el cual, no en la cual, porque dice toda buena dádiva, no se está refiriendo a lo que Dios da, sino a lo que Dios es. Y él está diciendo, hermanos, que cuando tú tengas una prueba, no permitas que tu propia concupiscencia te arrastre, sino que soportemos para recibir la corona de la vida pidiendo sabiduría a Dios. Ahora, ¿Dios quién es? El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La esencia y el carácter de Dios, hermanos, es perfecto, es real, es poderoso. Él no tiene sombra de variación. Él es alguien hermoso. Él es alguien íntegro. Y si nosotros o tú y yo decimos que somos hijos de Dios, entonces tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él es. Y no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, ahora me podrán decir, hermano, pero es que nosotros tenemos esta vieja naturaleza que se revela, sí. Pero también tenemos esta nueva naturaleza que nos tenemos que vestir de ella y tenemos que despojarnos de la vieja. Ahora, este Padre que mora en las luces, que no hay sombra ni variación, nos da toda buena dádiva y todo don perfecto, que desciende de lo alto, no es terrenal. Ojo, hermanos, no es terrenal. Por si tú has pensado en algún momento de tu vida que ¿cómo te puedo decir? Que depende de ti o que el amor y lo que necesitas para resistir las pruebas está en ti o depende de ti o se encuentra en el mundo por aquí, por allá. No, hermanos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto a través del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice más, el fruto del Espíritu Santo es gozo. Ese es el don perfecto, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley está para señalar el pecado, para hacer evidente la debilidad tuya y mía. Entonces yo quiero que comprendas esto, hermano, porque de esta manera, entonces tú vas a entender cuándo es que es una prueba y cuándo tu propia concupiscencia te está queriendo atraer al pecado y por eso es que tú tienes que poner un freno o tú tienes que recordar que hay un don perfecto, que hay una buena dádiva
de Dios, un regalo de Dios siempre para ti, para que podamos soportar las pruebas. O sea, en primer lugar, hermano, entonces las pruebas se soportan porque Dios nos da los recursos. Ahora, estos recursos vienen desde su Espíritu Santo que provoca en nuestros cuerpos todos los recursos necesarios para enfrentarlo. Eso es lo que he aprendido mucho, desde otra vez lo vuelvo a decir, desde el sábado, en esta semana, muy interesantemente, de que Dios te pone todos los recursos. Ya si tú y yo llegamos a ceder, entonces, hermanos, estamos de una manera inconsciente, negando, ¿verdad?, la eficacia de la gracia y no estamos apoyándonos totalmente en la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos ayuda a entender que Dios es perfecto, que Dios es poderoso y que Dios me da lo que necesito. De Él, el fruto del Espíritu Santo es de Él. Así que, hermanos, nada más retomando lo que veníamos viendo, vemos que entonces efectivamente Santiago es un pastor que nos está enseñando. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nos quedamos el día de ayer allí y, hermanos, es muy interesante porque dice, nos hizo nacer. O sea, la realidad nos hizo nacer. Ya tenemos otra nueva naturaleza, ya tenemos otra nueva realidad, pero, hermanos, que viene de Dios, que viene del Señor, por su palabra, por su voluntad, porque a Él le plació para que seamos primicias de sus criaturas en Cristo, para que seamos primicias de sus criaturas en Cristo, que seamos alguien que estamos de acuerdo a lo que Él es. Y como lo dije la vez pasada, el apóstol Pedro decía, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, por eso dicen, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, porque en Él no hay sombra, ¿verdad? No hay mudanza, no hay sombra de variación. ¿Sale? Entonces, por eso es que vivir santamente. Ok, hermanos, entonces versículo 19, el apóstol Santiago ahora nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Entonces, hermanos, ¿cómo soportar la tentación? Pronto para oír. ¿Cómo soportar la prueba? Pronto para oír. Entendiendo en primer lugar que somos hijos por la palabra de Dios, entendiendo en primer lugar que este Dios que tenemos, el Padre de las luces, Él tiene todos los recursos que necesitamos para afrontar la vida diaria, para llegar a la muerte en santidad, para llevar a ese punto donde Dios vamos a estar delante de Él por sus recursos. ¿Por qué? Porque todo don perfecto desciende de lo alto, porque es de Él. Entonces, al tener un Padre perfecto, santo, porque Él es santo, porque no hay sombra de variación, porque no hay mudanza, porque no hay cambio, al tener un Padre tan hermoso y que nos da sus recursos, en primer lugar, hermanos, hay que aprender a oír, ser pronto para oír. He aprendido eso, hermanos, tanto en la vida diaria, escuchar, ver, analizar y ser prontos para oír. Muchas de las veces cuando escuchamos algo, cuando escuchamos algo que nos asusta, algo que no estamos acostumbrados, algo que nos ofende, etcétera, de cualquier tipo, que llega a afectarnos o a incomodarnos, hermanos, ¿qué llegamos a hacer? No escuchamos, sino que nos airamos, nos enojamos. Pero ¿cómo es posible? Y esto y el otro, y empezamos, ¿no? Si es algo contra nuestra persona, ¿cómo es posible que esté hablando de mí si conoce a Dios? Y así estamos, ¿no? ¿Cómo puede ser así? O si eres muy estudioso de la Biblia y quieres defender la sana doctrina y escuchas algo que no esté de acuerdo con tus oídos, no, es que eso es una herejía. Y empiezas en vez de primero oír, primero analizar qué Dios está queriéndonos decir. ¿Qué podemos retener? El apóstol Pablo decía, examinarlo todo y retener lo bueno. Inclusive él cita, no me acuerdo en qué carta o en Hechos, creo que en la carta de Tito, si no mal recuerdo, a los cretenses, cita a alguno de sus poetas, a alguno de sus profetas. Cita a veces citaba algún pensamiento de moda en ese momento para predicar la palabra, también para usarlo como ilustración y aterrizar en la palabra de Dios. Porque él examinaba y decía, es que esto sí es bueno, pero para ustedes, para que entiendan cómo son y para que entiendan que necesitan la palabra de Dios. Y eso es lo que yo te quiero compartir, hermano, en esta hermosa mañana.
Entonces, hermano, no puedes airarte. Si alguien te ofende y te dice claramente una ofensa hacia tu persona, escucha primeramente por qué lo dijo. ¿Tienes razón? ¿Algo yo hice? ¿O está en pecado? Tienes que amarle, tienes que soportar, tienes que sufrir el agravio. Pero hermano, si estás en pecado, si días antes o minutos antes fuiste arrastrado por un pecado, etcétera, ya estás embriagado y te va a ser tan débil para poder soportar. Cuando Dios nos dio un espíritu, no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. He entendido mucho, hermanos, acerca del comportamiento de nuestra carne, la cual, hermanos, tenemos que entender que ya fue crucificado por fe, por realidad espiritual, pero que en la vida diaria tenemos que entender que se hace a través de la fe y dejar que todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios es, todo lo que Dios hizo a través de la gracia, se hace realidad en nuestra vida cuando le creemos al Señor. Y entonces, aunque el cuerpo reniegue, aunque el cuerpo se queje, entonces tú y yo podamos seguir aprendiendo a vencer la tentación. ¿Pero cómo? Con los recursos de Dios, escuchando, ¿sale? Primero, o sea, tengo mi identidad, tengo un Padre hermoso que me da sus recursos para poder afrontar, pero eso no va a ser realidad de mi vida si no aprendo a escuchar primero, a ser pronto para oír, quiero saber, ¿no? Sin enojarme, sin tomar partido, sin cruzar los brazos porque solamente yo sé lo que estoy haciendo. No, 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 no. Aprende a escuchar, ¿no? Seguimos adelante porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dicho de otra manera, porque cuando tú te enojas, cuando tú crees que lo sabes, cuando en tu propia humanidad te expresas, entonces no obra la justicia de Dios, no obra lo que Dios te dio en ti, no obra su amor y su perdón en ti, no obra su poder y su Espíritu Santo en ti, porque en vez de escucharlo a Él, en vez de escuchar al Padre de las luces que tiene todo don perfecto, toda buena dádiva, en vez de escucharlo a Él y dejar que eso esté en tu vida, lo que haces es que pones una barrera por tu enojo y no permites, y quien habla eres tú. Quien habla eres tú. Predicaba una vez en las plenarias de aquí de la región, me metieron un pequeño taller o un pequeño estudio y les comentaba acerca de la necesidad de preguntarle a Dios qué se tiene que hacer, no lo que tú quieras. Estamos tan acostumbrados, hermanos, que queremos que se haga lo que nosotros queramos. O es que le quiero servir a Dios y estoy haciendo mi proyecto, estoy haciendo mi plan, estoy haciendo una idea de mi ministerio. En vez de preguntarle, hermanos, cada 3 meses, Señor, ¿qué sigue para el siguiente trimestre? Porque Dios tiene el control para cada día de tu vida. ¿Y por qué no podemos hacer eso? Porque siempre va en pos nuestra actitud de saberlo todo, nuestra vieja naturaleza, de sabiendo del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, perdón. Y eso, cuando en tu propio conocimiento o humanidad no checa, entonces produce ira. Por eso es que la ira es la expresión natural de tu base natural, de tu naturaleza vieja, el conocimiento del bien y del mal. Es que aquí tengo mi propio sistemita, mi propia perspectiva humana. Aquí estoy y sobre esto no entra. Y aquí yo quiero servirle a Dios. Hermanos, es que esto es miserable. Tíralo. Ya no te sirve. Tíralo. Así que, hermanos, no obra la justicia de Dios. En el enojo no. ¿Por qué? Porque no escuchas. La persona que no escucha es porque sea en sí misma, aunque sea pastor, aunque sea misionero, aunque sea cristiano de años. Hermanos, hay mucho cristiano que se en sí misma. Hay mucho pastor que se en sí misma, que lo que él dice es correcto. En vez de escuchar a Dios, aprender a escuchar su palabra, ser pronto para oír y tardo para airarse, tardo para enojarse. ¿Sale? Sigamos más adelante, hermanos, y en el versículo 21 dice, por lo cual, desechando, ¿ven? Cómo tiene hilación lo que estoy comentando, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Dónde mora eso? En tu cuerpo, en tu carne, que a la carne le gusta el placer. Decía el apóstol Juan, decía, desechar las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Toda inmundicia, abundancia de malicia. Desechar, eso te corresponde. ¿Cómo? Siendo pronto para oír. Y de esa manera soportamos la tentación porque cuando somos prontos para oír, recibimos la palabra de Dios. Dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué quiere decir? Recibir con mansedumbre, con tranquilidad. No inestable porque nuestro viejo hombre
es inestable. El hermano Santiago, ¿verdad? Anteriormente dice que el que no pide con fe, el que pida, hay que pedir con fe, porque el que no lo hace, el que lo pide con media fe y un poco de duda, dice, es como la ola del viento llevado para donde quiera. Pero también porque cuando tú no te guías por la fe, de manera conviccional o de manera real, sincera y genuina, se va a presentar toda tu inmundicia, toda tu abundancia de malicia que te lleva para allá y para acá. Pero en cambio, cuando tú, por medio de la fe, escuchas prontamente a Dios, entonces la palabra que tú ya recibiste se recibe con mansedumbre, con quietud, con serenidad, con convicción, la cual puede salvar vuestras almas. Y recuerden, la salvación es para llevarnos a ser santos en toda nuestra manera de vivir, hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Sigue el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, ¿ok? Entonces, hermanos, ¿cómo soportar la tentación, verdad? Saber quién somos, de quién somos hijos, saber lo que ha hecho el Padre con nosotros por su voluntad, saber que Él tiene todos los recursos y entonces en eso somos prontos para oír, escuchar su palabra, escuchar lo que queremos, lo que Dios quiere que aprendamos de los hermanos, lo que Dios quiere que aprendamos de la misma creación, del mismo andar que se refleja en la palabra de Dios. Entonces, y desechando toda la malicia, toda la inmundicia, sino que con mansedumbre, ahí está, todo eso tiene que haber en nuestra vida de manera dinámica cada día, que nos va a llevar a qué, a ser hacedores de la palabra. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios porque se puede vivir en santidad, gloria a Dios porque al momento de saber y entender que se puede vivir en santidad, hermano, no estoy diciendo que no tenemos pecado, al contrario, porque tenemos pecado, porque nuestro viejo hombre es pecaminoso, porque nuestro viejo hombre le gusta el placer, porque nuestro viejo hombre no le gusta sufrir. Hermanos, entendemos ahora que el ser hacedores de la palabra es posible y no tan solo oidores. No nos engañemos a nosotros mismos. No nos engañemos. Es que estoy sirviendo al Señor, estoy en pos el extendimiento del reino de Dios, pero sigo enojado, descuido mi salud, estoy rencorosamente estoy en rencor contra alguien, estoy en ciertos vicios, en lo que sea, hermanos. Y si tú estás así, hermano, déjame decirte, y si llegamos a estar así, no somos hacedores de la palabra. Ay, hermano, es que su gracia y su misericordia me levanta. Sí, pero no solamente te levanta cuando pecas, no solamente te levanta cuando estás mal, te levanta y te mantiene. La gracia de Dios te levanta y te mantiene para que tú y yo seamos hacedores de la palabra de Dios. La clave es que no te engañes, no te autojustifiques, porque Dios no tiene sombra ni variación. No puede haber pecado en alguien, pecado constante en alguien que dice ser hijo de Dios. Inclusive debe haber santidad total. Santidad total puede decirse, pero santidad constante. O sea, en vez de que haya pecado constante, tiene que haber santidad constante. A eso me refiero. ¿Sale? Versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la Biblia, de la palabra, pero no hacedor de ella, esto es semejante al hombre que considera su rostro natural en un espejo, ¿verdad? Y se olvida. Y no, ¿qué tienes que hacer? Pero él se considera a sí mismo, se va y luego se olvida cómo era. No tenemos que estar, ya me chequé, ya vámonos. No, ¿qué tenemos que hacer? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Y él no dice la ley de Moisés, él no dice el Antiguo Testamento, él dice la de la libertad. Él lo está diciendo que tú mires la ley de Dios como los fariseos, no. Que tú mires, no, porque también la ley de la libertad se refleja en el Antiguo Testamento, la ley de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Y qué tenemos que hacer? Mirad atentamente también. Sed hacedores es mirad atentamente también y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, hermano, no siendo oidor olvidadizo. Este será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace y te lo puedo decir, amén.
Gloria a Dios por ello, hermano. Eso es algo precioso. Y versículo 26, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, ojo, entonces ser hacedores de la palabra, aparte de mirar atentamente y todo lo que hemos dicho y mirar atentamente, hermanos, es refrenar la lengua. Refrenar la lengua. Si tu lengua está destruyendo a alguien, si tu lengua está difamando a alguien porque no entra en tu propia forma de pensar, porque no es como tú creías, porque tú quieres que la gente gire a tu mismo ritmo, hermano, si no refrenas tu lengua, tu religión es vana. Es vana, es vacía. Cristo no está en el centro. Cuando Cristo está en el centro, estás lleno del Espíritu Santo, no estás vacío. No eres simple, sino eres objetivo. Entonces, versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿Qué quiere decir? Visita al necesitado. Si eres pastor, visita a los demás. Si tienes un ministerio, visita. Ve por tus ovejas o ve por tus hermanos. Y la otra, y guardarse sin mancha del mundo, vivir en santidad. Que Dios te bendiga, hermano. Espero que este devocional haya bendecido tu vida. Que el Señor te siga mostrando su gracia y que descanses siempre en Él. Un fuerte abrazo. Que tengas excelente fin de semana. Y nos vemos el lunes, Dios mediante. Saludos. El hermano Eric Yael.